Voy a poner la tiro en silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos muy cordiales a todos nuestros queridos compañeros y compañeras que nos siguen, como es habitual, por las ondas radiales de la 104.7, Radio Nuevo Mundo, Patagonia, y por también el internet en el www.nuevomundopatagonia.cl. Además de quienes nos siguen por las redes sociales, nos escuchan y nos ven a través del Facebook, en nuestra página de Facebook, el fanpage de Facebook de la radio, que es Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí suscríbanse al canal de YouTube, entran, le ponen el dedito para arriba y ya está listo, y le llegan las notificaciones después. Nuestro canal de YouTube es Patagonia Radio Nuevo Mundo. Estamos iniciando este programa correspondiente al día de hoy, miércoles 8 de julio de 2020, junto a don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo está, don Dalibor? Muy bien, don Claudio, muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo están, compañeros? Todos sin Y novedades. tal como dice Dalibor, también muy felices de reencontrarnos con nuestro querido compañero Sebastián Aranda. ¿Cómo está, compañero Sebastián? Aquí estamos, muy buenas tardes a todos y todas los Algo auditores. raro le notaba yo, y era que se había bajado la barba. Oiga, Fernando Bamonde está escribiendo columnas como loco, así que se dijo que iba a llegar un poquito más tarde al programa, pero de que venía, venía. Y hoy día vamos a tener un programa especial en el sentido que vamos a estar más relajados los panelistas habituales y además con el panel completo cuando se sume Fernando. Vamos a estar sin invitados y vamos a poder profundizar en algunos temas que nos han ido quedando ahí como eh, pendientes de nuestra propia opinión, ya que se los hemos consultado a nuestros invitados, particularmente a Andrés Solimán. Estuvimos conversando sobre estos temas en el último programa del día viernes, pero como hemos incorporado también esta idea de tener un panelista invitado, aparte del invitado propiamente tal, el tiempo se hace más breve, pero gana yo diría, por otro lado, siempre tiene sus pros y sus contras, gana la agilidad del programa, ¿no? Pero eso, cuando tenemos invitados, además tenemos un panelista extra, ahí está Fernando, eh, obviamente que queda muy poco tiempo para que profundicemos las opiniones de nuestros panelistas. Hoy día vamos a tener esa oportunidad, vamos a poder conversar latamente entonces sobre los temas que hoy día están sobre la mesa, particularmente muchos de estos temas que hoy día tenemos en pauta ya están de alguna manera entrecruzados. Nos referimos a la propuesta del presidente de esta ayuda a la llamada clase media, que pasa de suyo por la definición de este concepto tan vago de la clase media, y que hoy día precisamente lo ha tenido que modificar. El gobierno ha necesitado eh, revisar su propia propuesta de endeudamiento a la clase media y profundizar el endeudamiento para tratar de alinear sus huestes. Eh, y tratar de que finalmente en la Cámara de Diputados no prospere esta iniciativa, que es otro de los temas que vamos a tocar hoy día, esta iniciativa que partió en el Senado, que hoy día se discute en la Cámara, que se está discutiendo, eh, de abrir la posibilidad del retiro hasta un 10% de los fondos de las AFP para cubrir las necesidades que demanda esta crisis económica del coronavirus. Eh, Estas situaciones han creado un verdadero cisma en la derecha, en el propio gobierno inclusive, que dan cuenta de esta falta de liderazgo desde del propio presidente de la República, ¿ah? Y que hoy día tiene muy complicada al gobierno y a la derecha en sí, eh, por lo que por lo que el propio gobierno ha tenido que revisar su estrategia y ha tenido entonces que redefinir
su propuesta que hizo el 5 de julio, ¿ah? Y hacer un esfuerzo adicional en esta idea de lo que ellos llaman fortalecer el plan de ayuda para la clase media. Que en el fondo es profundizar el componente de endeudamiento que tiene hacia esta llamada clase media. Esto luego de diversas conversaciones con parlamentarios de Chile Vamos. La propuesta del gobierno de hoy día en la mañana es que no prospere precisamente este proyecto de retirar los fondos de las AFP para enfrentar la pandemia, que podría ser aprobado hasta ahora con algunos votos oficialistas, ¿ah? Incluso el gobierno está llamando a recordar este acuerdo, este llamado acuerdo nacional, este acuerdo político entre los partidos de Chile Vamos, de tal manera de generar una suerte de articulación político-estratégica que propenda a la unidad y a un actuar conjunto entre el gobierno, el ejecutivo, digamos, y los parlamentarios de Chile Vamos. Son 4 en el fondo las nuevas propuestas que incluye este plan. Un nuevo ingreso familiar de emergencia, una suerte de IFE Plus. ¿Ah? Además, se habla de nuevos tramos para el subsidio de arriendo, un préstamo estatal solidario y la postergación de notas de crédito hipotecario con garantía estatal. En el fondo, no es tan nuevo la propuesta, porque lo que está haciendo en definitiva es profundizar el aspecto de endeudamiento que conlleva esta propuesta original, que conlleva la propuesta original de Piñera hacia esta clase media que le llama a él protegida, pero en el fondo es como lo hemos dicho nosotros, es un misil para endeudar más a la clase media más que protegida, clase media endeudada, desproteger más a la clase media. Entonces, sobre esos temas vamos a estar conversando hoy día, sobre las medidas económicas del gobierno para la clase media, sobre la propia definición de lo que es clase media, a propósito de la columna de don Fernando Bamonde en El Siglo, que leímos íntegramente. ¿Cómo impacta esta propuesta en la discusión que se está dando ahora sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones? Y que efectivamente ha sido muy álgida la discusión que se ha dado en el Parlamento. Se han tenido que suspender 2 veces las sesiones, incluso se ha apelado al tema del cordón sanitario, y hoy día sobre la marcha se está planteando, ni siquiera en este minuto en la discusión se sabe con cuál quórum se va a votar, porque todavía eso ni siquiera se han puesto de acuerdo cuál va a ser el quórum para esta votación. Así de enredado está esta situación. Muchos reclamos porque no está presente en la discusión, aunque no es una obligación constitucional, uno de los protagonistas, digamos, que es el ministro de Hacienda. Toda esta situación en medios, además, que se da hoy día en el Parlamento, que se da en la derecha, ¿eh? Que se da en el gobierno, en el marco de una suerte de lo que el propio pueblo le llamaba estallido social 2.0, que partió con una manifestación recordando lo que fue el 2 y 3 de julio del año 1986, pero que se ha prorrogado, se ha mantenido durante toda esta semana, y en diversas comunas del país. Hecha esta presentación de 59 minutos con 59 décimas exactas, ¿eh? Vamos a partir entonces con Dalibor Terovich. Partamos sobre, bueno, están mezclados los temas, y ahí los vamos a ir profundizando. Usted también escribió una columna sobre la famosa clase media. ¿Qué pasa Sí. por qué tanto hoy día se le da tanta luz al gas sobre el tema de la clase media? ¿Qué pasa con esta propuesta que al final no duró nada? 5, 6, 7, 8. 4 días y la tuvo que modificar de nuevo el gobierno. Por lo mismo, porque, bueno, nosotros entendemos que la clase media en sí no existe como tal, digamos, y ahí hay
podrá uno definir algunas capas intermedias, como decimos, ¿no? Las capas Pero que, calcetines, como dice Mauricio Redolé, claro. claro, pero que finalmente uno lo que hace es ser un poco sarcástico tal vez, porque uno entiende a dónde apunta Piñera, digamos, y finalmente es eso. Porque aquí lo que está planteando la derecha más ideológica, más dura, ¿cierto?, es la defensa del modelo. Y para defender el modelo necesita tropa, y esa tropa ellos entienden que se llama clase media emergente, se llaman eventualmente emprendedores, se llaman gente que ellos con mucha ternura comentan que se levantan a las 6 de la mañana, digamos, para cruzar todo Santiago a trabajar, y ellos apuntan a esa clase media, digamos, que para nosotros no son ni más ni menos que los y las trabajadoras de Chile. Entonces, en ese contexto, digamos, uno plantea, porque los problemas, porque la clase media en rigor de profesionales de alto nivel de este país, de médicos, de abogados, de importantes estudios jurídicos, no tienen ninguno de los problemas que sufre el pueblo de Chile, digamos. Sí, el señor Merelo dice que él es de la clase media hoy día en su discurso en el Parlamento. Claro, justamente, porque finalmente uno puede entender que hay una clase media ahí instalada que no es multimillonaria, pero que es acomodada. Pero ahí ese porcentaje es bajísimo. Entonces, finalmente no estamos hablando del pueblo de Chile, de los y las trabajadoras, que finalmente son los que pretenden meter al saco Piñera con este concepto de clase media. Finalmente, aquí han caído en cuenta, me da la impresión, incluso hasta los parlamentarios y políticos de derecha más obtusos y más redondos, si uno quiere decirlo en términos coloquiales, en que en realidad lo que está en juego aquí es mucho más que el 10%, sino que lo que está en juego es abrirle un forado, un dique, ¿cierto?, al barco de las AFP. Hoy día, y eso tienen que defenderlo a como dé lugar, por lo menos un sector más conservador de la derecha. Pepe Out hoy día lo dice claramente, dice, y aquí abrimos una puerta para que en el futuro entonces haya una catástrofe natural o una recesión y volvamos a meterle las manos a la AFP. Él lo dice en el contexto de que hay que cuidar las pensiones, digamos. Pero efectivamente hay quienes pensamos que sí, porque ojalá en el futuro también le volvamos a meter la mano a la AFP. Si finalmente hoy día las AFP no entregan pensiones dignas, y en más de un 70% las paga el Estado. Por lo tanto, que los trabajadores finalmente puedan recuperar una parte de sus recursos, me parece muy bien. Es más, si en el futuro se replantea la situación y se le puede meter mano a las utilidades de las OFP, no a al 10% de mis ahorros, a las utilidades de las AFP. Yo creo que son todos temas que hoy día para muchos, como digo, incluso para los más obtusos de la derecha, aparecen como situaciones alarmantes, luces rojas. Entonces, eso es lo que tiene hoy día los ministros en el Parlamento, tratando de presentar un paquete distinto de ayuda a la famosa clase media que ellos plantean, porque todos sabemos que si hay algo que no le interesa a Blumel ni a lo suyo es el estado del pueblo de Chile, digamos. Ellos en octubre del año pasado dijeron públicamente que ahora habían entendido el mensaje, que ahora, de ahora en adelante iban a ser mucho más humildes, que ahora sí entendían que claro que había una gran desigualdad y que en estos 30 años en algo habíamos fracasado, dijeron ellos. Bueno, hoy día tienen una oportunidad de revertir en parte aquello. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa un poco, yo me quedo hasta ahí nomás para dar la palabra a los demás compañeros, pero hay muchas lecturas que hacer detrás de este 10%. Claro, y el 10% hoy día, como acabamos nosotros de señalar, está vinculado a esta nueva propuesta dirigida hacia la mal llamada clase media, que incluye, como decíamos, 4 puntos. Lo primero es la creación de un ingreso familiar de emergencia plus, que estará disponible para todas aquellas personas inscritas en el registro social de hogares, de forma tal de facilitar el ingreso a familias de clase media que hoy quedan fuera, dice el gobierno,
Para esos efectos se elimina, a la hora de postular al beneficio, el indicador socioeconómico de emergencia, el ICE, y el requisito de vulnerabilidad del RSH. A su vez, el gobierno se compromete a facilitar la inscripción de grupos de beneficiarios que puedan ser reunidos, juntados por los gobiernos locales u otras autoridades que desplieguen en el terreno, que agregan en relación a este primer punto. Pero en un segundo lugar, se mencionan nuevos tramos para el subsidio de arriendo. Se trata de 50.000 subsidios adicionales a los 50.000 ya anunciados el pasado domingo, junto con un nuevo tramo de subsidio de 250.000 para arriendos de hasta 600 lucas y un plazo de 3 meses con un total de 50 millones de dólares. Además, el préstamo estatal solidario es el tercer punto de esta propuesta clase media 2.0 que hace Piñera para tratar de hacer caer la propuesta del retiro del 10%. Un 25%, y el gobierno ¿qué dice? Un 25% del monto solicitado será un subsidio y el restante 75% seguirá siendo contingente al ingreso. Y el último punto es el de una postergación de cuotas de crédito hipotecario con garantía estatal, que ampliará de 29 a 89 días el plazo máximo de mora para acceder a la postergación de las cuotas de dividendos hipotecarios por 6 meses. Esa es su propuesta 2.0 para tratar de hacer caer el tema del retiro del 10%, o sea, de los fondos de la AFP. Sebastián Aranda. Sí, también agregar que una de las propuestas era aumentar el CAE para los... Sí, eso estaba en la original. Eso se mantiene. Claro. Para los estudiantes, para los endeudados con la universidad. Claro, bueno, ese es un tema que perfectamente da para un puro programa, que es el de financiamiento hoy en día que tiene la educación en sus distintos niveles. Pero abocándonos al tema principal que yo creo que concita el interés mayoritario de la población, que es la votación que hoy en día se está realizando en el Congreso, yo creo que tiene varias aristas como se mencionó, pero la primera siento que está marcada, y eso es un denominador común de esta administración, con el desorden. Esa medida un poco alocada que tiene el ministro Briones de este IFE Plus, demuestra un poco eso, y demuestra también la crisis interior de gobernabilidad que tiene hoy en día el Ejecutivo, con una UDI golpeando la mesa constantemente, y de alguna manera también muñequeando vía justificación de esa eterna promesa de cuidar a la clase media, entre comillas, pero bombardeando a los dos principales ministros del equipo político, que sería el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, ambos de Bópoli. Concretamente, también para complementar la información que tú das, nosotros tenemos que hoy en día en Chile hay casi 11 millones de cotizantes en la AFP. La propuesta de este proyecto de ley, que es una reforma constitucional, establece, ¿no es cierto?, como tú bien decías, que tiene dos topes, un tope máximo y un tope mínimo para el retiro de los fondos, que representa el 10% del total, excepto para las personas que tengan 35F como máximo en pueden esta retirar todo. ¿Ah? Que ahí pueden retirar todo. Claro, ahí pueden retirarlo todo, pero si tienen sobre el tope máximo son 150 UF. O sea, estamos hablando del orden de los 4,3 millones como máximo de retiro y de 1 millón como mínimo, obviamente si tienen sobre los 35F. Tiene bastante aristas también económicas, porque acá hay un tema básico que es cómo generar esa liquidez si es que efectivamente los cotizantes voluntariamente deciden retirar estos fondos que les corresponden. Estamos hablando del orden de casi 12.000 millones de dólares de fondos que, y esto también abre otra arista más, que es cómo se han invertido esos recursos en el último tiempo. Nosotros sabemos, y bien la ha demostrado el caso de la Polar, que la AFP no solamente cargan las pérdidas a los cotizantes y generan una utilidad por el manejo, sino que también sabemos que esas inversiones generalmente van con un criterio de rentabilidad
un poco inmediata, en donde el comercio y la venta de bienes y servicios es lo fundamental, y en donde la inversión en capital productivo es evidentemente lo más deficitario del uso de estos fondos. Yo creo que esto también demuestra un poco la crisis de lo que nosotros entendemos hoy en día como Estado, porque se produce la contradicción liberal, y esa contradicción la ejemplifica muy bien el ministro Briones, el día lunes, emplazando a los parlamentarios respecto de la necesidad de que la misma clase media tenga la posibilidad de decidir si quiere o no optar a estos créditos blandos, ¿cierto? Estos créditos de 2.6 millones de pesos, en el caso de que efectivamente las personas demuestren una merma en su ingreso, versus lo que la gran mayoría, tanto de parlamentarios como de la sociedad civil hoy en día, está demandando, que es una mayor transferencia de recursos para las familias que lo requieran. ¿Por qué entro en contradicción? Porque hoy en día es precisamente lo que dice el ministro Blumen como argumento lo que se está discutiendo en el Congreso. O sea, un individuo que tiene la necesidad de tener recursos inmediatos para poder subsistir, evidentemente y racionalmente optaría por recursos frescos, o sea, recursos que le corresponden, que en este caso son su ahorro, versus el endeudamiento. O sea, yo creo que eso es lo más racional. Entonces, ¿cómo la concepción que hoy en día nosotros tenemos de Estado responde a eso? Yo creo que eso es la crisis. Y por eso también tenemos una derecha que hoy en día también se está descolgando de este barco que, con un contenido sobreideologizado, intenta de alguna manera mantenerse a flote con su principal proa y popa, que sería el modelo económico y este modelo de ahorro forzoso, pero que hoy en día no está dando respuesta a la población. Entonces pasa lo paradójico, que yo creo que a ninguno de nosotros nos parece sano que un sistema de capitalización, no individual, sino un sistema de capitalización cualquiera que sea constantemente minado y pierda de alguna manera esa posibilidad de generarle este ahorro futuro a las personas para que estas mismas personas puedan sobrevivir. Yo creo que es siempre necesario que los estados tengan una red de protección para la tercera edad en términos de jubilaciones, pero si el Estado de alguna manera no está siendo capaz de darle respuesta de sobrevivencia inmediata a las personas que hoy en día lo requieran, evidentemente entra como en cuestionamiento estos pilares que, insisto, deberían ser algo no discutible, pero es la misma realidad, como muy bien decía hoy en día Carol Cariola en su exposición. O sea, es el mismo abandono del Estado en términos de cumplir su rol de protección, lo que hoy en día está demandando a la misma ciudadanía y a los mismos representantes parlamentarios de buscar las formas para suplir este abandono estatal, que, insisto, yo creo que tiene un componente estructural y que está ligado a esta contradicción netamente liberal de concepción del Estado chileno. A ver, bueno, y Aristas, perdón, para terminar, Aristas tiene un montón, porque como tú muy bien lo decías, todavía no está claro si efectivamente y constitucionalmente el Parlamento puede hacer la modificación. A mí, a priori, yo creo que esto va a tener varias batallas y evidentemente la última va a estar en el Tribunal Constitucional. Como suele suceder. A propósito de eso, Fernando Bamonde, el ministro secretario general de la Presidencia, el UDI, Claudio Alvarado, ayer anunció que el veto presidencial a la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia iba. O sea, hay veto al tema de esta ley que prohíbe el corte de servicios básicos. Esto se interpreta como una suerte de movimiento en el tablero de ajedrez para alivianar esta presión que hay desde la UDI, desde el gremialismo sobre Piñera, quien en el fondo necesita alinear la fila del oficialismo para sacar adelante su plan de protección de la clase media y sobre todo para parar este proyecto que permite el retiro del 10% de la AFP que se está discutiendo en este minuto en la Cámara
de diputados. Pero al parecer esta suerte de ofrenda de paz no fue suficiente porque la UDI siguió golpeando la mesa. Ayer, al final de la tarde, una nueva reunión con los ministros políticos, con los jefes de bancada de Chile Vamos para tratar de alinear las fuerzas oficialistas y efectivamente el desorden que hay en la derecha, entre además los parlamentarios de derecha y el propio gobierno, al interior del propio gobierno ya no se puede ocultar. Oye, primero saludar a un joven panelista que no ubico. Que se llama ¿cómo es? Hijo pródigo. Sí. Saludar a Dalibor y Claudio, decirte te queda muy bien el pijama. Sí, está bueno, sí, ya sé. Es parte del, ¿cómo se llama? Del enclaustramiento. Sí. Mira, Claudio, lo central del conflicto que estamos experimentando hoy en día, que no es nuevo, pero si uno tuviera que caracterizar el conflicto y lo que está en juego hoy en día es la incompatibilidad y la contradicción principal, como se ha repetido, entre un modelo económico y social desigual y la democracia. Y que se agudiza a partir del 18 de octubre y se profundiza aún más con violencia, diríamos, a partir del estallido de la pandemia. Hace 2 semanas estábamos hablando y criticando también el comportamiento de la oposición y de aquellos que se denominaban de oposición. Hoy día el conflicto central está radicado en los partidos oficialistas, en los 3 partidos oficialistas, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional. No es solamente una pataleta momentánea por cuotas de poder lo que está ocurriendo, que también existe parte de aquello. La presentación, la minuta o la declaración que hace la Comisión Política de la UDI va tras el sacrificio del Cordero. En este instante es el ministro del Interior, nada más y nada menos, el jefe político del Ejecutivo, entendiendo que hay un jefe político, un jefe de gobierno, un jefe de Estado, que es el presidente de la República. Sin embargo, aquí ocurren, yo diría, dos cosas. Uno, la situación del orden de los partidos con el gobierno no está muy ordenada hace bastante tiempo, lo que ha ocurrido paulatinamente con sectores disidentes dentro de Renovación Nacional, lo que está ocurriendo hoy día con la UDI. Un foco está en la Comisión Política, que quiere una mayor representación en el equipo político del gobierno, pero también tanto parlamentarios de la UDI como de Renovación Nacional, lo que están haciendo es desmarcándose del gobierno. Ya lo comentábamos con anterioridad, algunos senadores, algunos diputados, algunos alcaldes oficialistas, que definitivamente tienen en conciencia que las políticas sociales que están siendo evacuadas con dificultad, un tránsito lento de parte del Ejecutivo, no están dando resultados, y eso va a significar una debacle mayor en la derecha, es decir, que nadie va a poder tomar la posta o el testimonio de aquí a una próxima elección, es decir, derrumbar y destruir la derecha. En una mínima expresión, lo digo porque un sector político no se disuelve a sí mismo y no se va a ir para la casa si no es por votación popular, pero eso es lo que está en juego. Por otra parte, también se dan cuenta de que la popularidad del gobierno le es ineficaz. Las encuestas, es un sector que particularmente vive de las encuestas, y lo dijimos también, ningún candidato a alcalde, ningún candidato a nada va a ir a sacarse una foto con Piñera para promocionar su candidatura. Y esto nos recuerda la peor crisis que está precedida por el último gobierno de derecha anterior a Sebastián Piñera, que logra el triunfo en el 2010, que fue el gobierno de Jorge Alessandri, que los partidos políticos de derecha, llámese Partido Liberal en aquel entonces y Partido Conservador, son destruidos por la administración derechista de Jorge Alessandri, lo cual lleva a que la próxima elección del año 1964 este sector tenga que bajar su candidato, que se llama Domingo Durán, que tenga que apoyar la candidatura del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, de que el año 65 es la mayor derrota electoral en una parlamentaria de su historia de la derecha en el siglo XX. Y lo que lleva al año 66, y con esto termino,
a que estos dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, tengan que unificarse, y el año 66 nace el Partido Nacional, las fuerzas unificadas de la derecha para hacer frente a lo que se viene, una próxima elección parlamentaria, una próxima elección presidencial, y entre el 66, que nace el Partido Nacional, y 1973 la derecha logró cohesión, por eso te digo que nunca está destruida, nunca está acabada, tiene una capacidad de reconversión rápida, firme, fue capaz de atraer a los sectores conservadores del centro, en especial el Partido Radical y la Democracia Cristiana, y 7 años después de la constitución del Partido Nacional, están propinando un golpe de Estado. Y esa es, creo, la mayor preocupación que uno pueda tener frente a la crisis desatada hoy día, en ciernes, en desarrollo, que está experimentando la derecha y los partidos oficialistas. Siempre se observa por parte de ese sector una alternativa y una posibilidad de una salida autoritaria y violenta que está en su ADN, está en su quehacer político como conducta cuando se ve amenazada. Lo que vaya o no a aprobarse en el Congreso Nacional, por cierto, tiene repercusión inmediata en materia social. Sin embargo, aquí se está jugando también el destino del sistema de partidos políticos en Chile, que podemos estar en presencia de este desplome de lo que hemos conocido históricamente como derecha, centro, izquierda, que cuesta captar e identificar a los actores. La derecha es nítida, está tratando de atraer a sectores, por una parte Renovación Nacional, del centro, en especial la Democracia Cristiana, pero frente al desplome del sistema de partidos políticos, además de la historia que mencionábamos, con el nacimiento del Partido Nacional el año 66, se siembra la duda, el peligro y el temor de una salida autoritaria y violenta como nos tiene acostumbrada la vieja derecha y tradicional derecha, que ha sido parte importante de los ataques al pueblo de Chile en estos 200 años de historia republicana. Bien, estamos en primera línea con nuestro equipo completo hoy día. Hemos recuperado a don Sebastián Aranda. También está junto a nosotros Hola Sebastián, no te había reconocido. Está don Dalibor Eterovich, presidente regional del Partido Comunista, y Fernando Bamonde. Corresponde entonces ahora el turno a Dalibor. Yo quiero llevarte nuevamente, Dalibor, al tema, sin perjuicio de que, por supuesto, como todos los temas están cruzados, puede hacer mención a la tremenda crisis que hoy día está viviendo la derecha entre el Parlamento y el Ejecutivo y al interior incluso de estos propios poderes de Estado en el sector de Chile Vamos. Pero volver al tema de lo que hoy día está ocurriendo en el Parlamento, este tema de cómo, en el fondo, esta propuesta de retiro del 10% de la AFP, lo único que hace es desenmascarar, lo decíamos el otro día cuando conversábamos con Andrés Solimano, de un sector que no es solo la derecha, ahí vemos la situación de Pepe Out, que defienden a ultranza el corazón del modelo neoliberal, que es el tema de las AFP. Porque con el pretexto de que efectivamente si se toca ese 10%, la gente va a quedar con pensiones más magras que lo que tiene ahora, se cae el argumento que han tratado de levantar desde que Pepe Piñera inventó este decreto ley 2500. ¿Cómo es el nombre? ¿Qué número es el decreto? 3500. ¿Ah? 3500. 3500, bueno, 3500. De que los fondos son de las personas. Hoy día esta discusión absolutamente que ha demostrado y echa por tierra que los defensores del modelo de ninguna manera
entienden de que los fondos son de las personas. Porque si los fondos fueran de las personas, no se estaría dando esta discusión y las personas en una situación de crisis como esta podrían echar mano a sus fondos. Por otro lado, queda también de manifiesto que efectivamente este sistema de fondos de pensiones, a quien afecta siempre es al sector más deprivado de la población. Personas que han trabajado toda su vida, 30 años, y tienen un pozo que no supera los 30 millones, y que en el fondo lo que se está pidiendo es algo tan básico como que puedan retirar 3 millones. Que por lo demás, en la subida y bajada de las bolsas los han perdido esos 3 millones ya varias veces, ¿ah? En la historia desde que existe este sistema, ¿ah? Por lo tanto, ¿y qué decir, cierto, de la superintendencia de AFP? El primero que se opone es el presidente Piñera, porque sabemos que estos empresarios que viven de la especulación, ¿no? Viven de las FP, no viven de otra cosa. Entonces, por supuesto, ha desenmascarado esta discusión también el verdadero fondo de este corazón del monstruo. Dale, Boreteres. Sí. Claro, hoy día finalmente ya se ha dicho hasta el cansancio que Chile carece o no tiene un modelo, un sistema de seguridad social. Porque si así fuese, no me cabe la menor duda que los trabajadores serían los primeros en defender que no se tocaran estos fondos. Si un trabajador estuviese consciente de que más allá de sus ingresos durante toda su vida, va a jubilar con una pensión digna porque existe un sistema de previsión social acorde, se opondría absolutamente a que se tocaran los fondos, porque finalmente entendería que está de alguna forma garantizada su jubilación digna en ese modelo. Pero como eso no existe, la lógica nos dice que lo más práctico es mejor tratar de recuperar algo de esos recursos que se nos han esquilmado durante el tiempo, ahora que son necesarios. Y eso, como decían delante, abre entonces esta posibilidad a hacerle un pequeño rayón al sistema, al modelo de AFP, pero que se puede transformar en un gran forado si en el futuro se reiteran las medidas que en el fondo busquen rescatar recursos. Están así que finalmente, después de 4 meses de pandemia y de 4 meses de crisis, hoy día en el Parlamento aparecieron las lucas. Hoy día aparecieron las lucas para ofrecer cosas que no se habían ofrecido nunca. Hoy día aparece Briones y el ministro Alvarado a ofrecer soluciones de temas que hace 4 meses estamos pidiendo por lo menos un sector de la oposición. En enero se supone que teníamos conciencia de que lo que estaba pasando en Europa. Y Piñera mintió con todo, con que tenía un plan, una estrategia, con que venían en camino los ventiladores, con que venía un plan de protección social. Todo fueron mentiras y nunca hubo recursos. Y hoy día, cuando el modelo AFP está tambaleando eventualmente, porque nadie sabe en estos minutos qué puede pasar, aparecen las lucas, Piñera se transforma en el primer lobista de las AFP, manda a sus ministros a defender el sistema, porque eso es lo que importa hoy día. Y entonces, ante esa situación, claramente aquí hay un tremendo desafío para los partidos políticos. En las últimas 2 crisis sociales y políticas recientes, como fueron las de octubre, ¿cierto?, y la de la pandemia, lo único que han atinado algunos partidos políticos es hacer acuerdos trasnochados, y en ninguno de sus acuerdos han estado en el centro soluciones como esta, pues soluciones concretas, toquemos la AFP, en ninguna. Todos estos partidos se han limitado a generar un listado de aspirinas y medicamentos de baja intensidad que finalmente no han resuelto absolutamente ningún problema.
Entonces hemos visto cómo partidos como la Democracia Cristiana un día están allá, un día están acá, ni hablar del Partido Radical. Ahora el PPD tiene a Loreto Carvajal ahí metida en la moneda, digamos, negociando con el gobierno. Entonces, esa manera de hacer política finalmente hace que no tengamos a nadie en estos partidos a la altura de un análisis más coherente, más profundo, que enaltezca en algo la actividad política. Y lejos de aquello se margina a los partidos, entre comillas, chicos, que no han estado en estos acuerdos, porque sus propuestas son populistas, porque sus propuestas son facilistas, cuando en realidad lo que se hace ahí es solamente recoger el clamor popular, recoger lo que el pueblo plantea y lo que la gente de Chile vive cotidianamente. Entonces, está muy interesante en términos de establecer que aquí lo que hay hoy día en el Parlamento cursando es el poder popular, es el poder de la calle, obligando a legislar en una materia que ninguno de estos partidos, salvo el Partido Comunista y otros grupos de izquierda, estarían dispuestos a hacer en tiempos, entre comillas, de paz. Esto se parece mucho al proyecto de 40 horas. El proyecto de 40 horas de Camila Vallejo no se hubiese aprobado jamás si no tenías a miles de trabajadores en la calle. Y hoy día puede pasar raspando que se apruebe el 10%, no lo sé, pero que este tema esté en el centro del debate es porque la calle lo demanda. Y si no se aprueba, aténganse a las consecuencias. Eso por ahora, compañeros. Sebastián, tratando de focalizar la discusión que hoy día se está dando en diversos aspectos, esto del retiro del 10%, de estas medidas, de estas nuevas medidas que anuncia el ministro Briones y Piñera para la clase media, de las medidas que había anunciado el día lunes 5, etcétera. Nosotros, si miramos retrospectivamente, ninguna de las medidas económicas que el gobierno ha propuesto para enfrentar esta crisis han dado resultados. Ninguna han dado resultados. La famosa ley de protección del empleo, en el fondo terminó siendo una farsa, que era una ley de protección a los empleadores. Ya está claro que muchas de las personas que se acogieron a ella, más del 50% de los miles de trabajadores que se han acogido en el país, finalmente se quedaron sin empleo, se consumieron por lo demás ya sus pocos pesos del seguro de cesantía, el ingreso mínimo de emergencia, que finalmente el gobierno se la juega porque queda en esta miseria de los 60.000 pesos, después un par de pesos más. Hoy día este ingreso familiar de emergencia, que también al final trata de ponerle unos pesos más para tratar de evitar que esta propuesta, que no es del gobierno del 10%, prospere. ¿Ah? Y lo único claro es que la crisis económica que golpea a nuestro país como a los países de Latinoamérica y gran parte de los países del mundo es una de las crisis más profundas que se han vivido en estos últimos años de la historia contemporánea, y que con estas medidas que el gobierno propone no se va a salir de ellas. Entonces la pregunta, yo sé que es, con esta situación, que es compleja, pero con esta situación política, en el Parlamento, en el gobierno, con esta situación que tampoco es de lo más auspiciosa, ni mucho menos en la oposición, con los números que tenemos, hablábamos con Andrés Solimano, de afectar el crecimiento, ¿cómo se sale de esta crisis? ¿Cómo se sale de esta crisis económica hoy día? ¿Cuáles son las perspectivas cuando el gobierno se cierra absolutamente a medidas que impliquen, por ejemplo, este ingreso a los super ricos, este mismo tema del 10% a las AFP, a endeudarse con entidades internacionales, a los bonos soberanos?
¿Cómo se sale de esta crisis? Complejo. Bueno, rescatar algo respecto o sea, rescatar en términos argumentativos, es el gobierno el que abre la puerta a iniciar, creo yo, el debate y a transversalizar también el debate y darle validez al debate respecto del retiro de los fondos de pensiones para asegurar la sobrevivencia de la población. Como tú bien lo mencionabas, me parece que lo abre precisamente o sea, entregándole la responsabilidad del ahorro para casos de desempleo, del seguro de desempleo, a los trabajadores, y entonces yo creo que con justa razón también los trabajadores dicen, si yo, en definitiva, la forma que tengo para mantener mi trabajo y tener cierto nivel de ingresos son mis propios ahorros que los debería utilizar para cuando yo esté efectivamente desempleado, ¿por qué no puedo utilizar los recursos que tengo asignados para mi jubilación si están ahí? Tú mencionabas cómo se sale esto. Yo creo que lo fundamental y lo más inmediato, y lo hablamos al inicio de este proceso pandémico, era asegurarle un ingreso que le permitiese a las familias mantener un nivel de consumo de sobrevivencia, y en definitiva que también la cadena de producción de bienes y servicios básicos también siga funcionando. Y ante eso el gobierno no solamente ha contestado desde el lado del grande, de la defensa de los grandes empresarios, sino también de una defensa ideológica, o sea, de seguir manteniendo el Estado lo más lejos posible de la intervención de precios e intervención económica, y por otro lado, defendiendo también en la arquitectura institucional que sustenta también el modelo. El veto presidencial a la ley de servicios básicos es un poco eso. Argumentar de que es anticonstitucional, inconstitucional, y que por lo tanto no debería aplicarse, y el gobierno va a aplicar las medidas de veto que tiene reservadas constitucionalmente. Yo creo que lo primero es, antes de augurar de alguna manera cómo reactivar la economía, es también cómo salir de la situación de fragilidad en términos de salud pública que hoy en día tenemos. Y ahí yo creo que ese es el punto más complejo que hoy en día nos está salvaguardando, porque la administración de la pandemia por parte del ministro Mañalich, ministro saliente, fue desastrosa. A mí me sorprende que todavía no se haga ningún análisis de los 2-3 meses que él administró el país, pero los números hablan por sí solos. O sea, el país con la mayor tasa de mortandad de América, el país con la mayor tasa de contagios también de América, todo esto obviamente per cápita, un nivel de destrucción de empleos también, que yo creo que hoy en día las cifras se quedan absolutamente cortas. Entonces, lo que hoy en día debería suceder es que se rectifique toda esa conducción errática, y lamentablemente vemos como tanto en Aysén como en la región de Los Ríos se empiezan a relajar las medidas, obviamente para tomarlas como prueba y ver si se pueden replicar en otras regiones, como la región de Magallanes, por ejemplo, argumentando de que la pandemia y la tasa de contagio está más o menos controlada, pero recién llevamos menos de un mes de invierno. Entonces, lamentablemente, si el control de esta crisis sanitaria no se logra, o peor aún, si de alguna manera las cifras se muñequean para generar una vuelta a la normalidad pretendida del gobierno desde abril a la fecha, probablemente los efectos económicos o la base sobre la cual nosotros vamos a tener que construir un plan de recuperación económica no van a ser la base actual, sino una base mucho peor, y ahí yo creo que las medidas van a tener que ser mucho más contundentes, lo cual evidentemente choca con lo que venimos hablando respecto al tema de fondo, al tema estructural. Tenemos un país que no está diseñado para darle, en términos constitucionales, para darle un colchón de sobrevivencia suficiente a su población, y peor aún, tenemos también una administración que respalda eso y que ideológicamente también está en contra de cualquier medida
intromisión estatal dentro de la economía. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, hoy en día lo político también está un poco en veremos. Vemos como la misma UDI se empieza a descolgar del gobierno, del presidente. Caso bien paradigmático fue el del alcalde de Rancagua, ex UDI, que sacó el cuadro de Piñera de su oficina municipal. Y yo creo que esa arista política evidentemente va a tener un relato económico a la hora de salir. O sea, lo que hablamos en algún momento, evidentemente urge tener un acuerdo nacional cuando efectivamente salgamos de la crisis de salubridad, pero para eso evidentemente también tienen que existir la voluntad del Ejecutivo, la voluntad también política del Poder Legislativo de salir, y esos dos elementos hoy en día no están. Entonces, para resumir un poco la respuesta a tu pregunta, yo creo que primero tienen que desarrollarse dos aristas que están hoy en día en proceso para ver después cómo nos abocamos como sociedad en su conjunto a salir de esta crisis económica y de esta crisis social. Y crisis política, por supuesto. Fernando, la verdad es que de repente uno como que se queda en el análisis en lo que está ocurriendo al interior de Chile Vamos, sus repercusiones en el gobierno, en el Parlamento, de lo que ocurre en el Parlamento, de lo que está ocurriendo en el Parlamento, esta crisis al interior de la derecha de la que hablamos, pero la verdad es que paralelamente a esto, hay un fenómeno que crece y crece, y que yo le decía al principio del programa, parte como una señal muy potente en las poblaciones en Santiago el 2 y 3 de julio, y se mantiene una situación que por supuesto no es cubierta por los medios de comunicación, se mantiene de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Crece el descontento y la salida a las calles, ya en la primera jornada, el 2 y 3 de julio, con un muerto lamentablemente como saldo. Recordemos que el país está en estado de catástrofe, por lo tanto están los militares en las calles. Recordemos que la actitud de Carabineros no ha variado un ápice en relación a su estrategia de la represión, y se está viviendo este llamado estallido social 2.0, que no podemos soslayar cuando hablamos de salidas, cuando hablamos de crisis política. Por más que trate de ocultarse, la situación en la Araucanía es insostenible. En comunas como Coquimbo, como Chillán, en gran parte de las comunas populares en Santiago, la gente está en las calles reclamando. ¿Cómo consideramos este elemento dentro del análisis que estamos haciendo? Mira, Claudio, primero un punto, a propósito, como cerramos la primera intervención, este peligro que se cierne sobre la sociedad chilena frente a la irracionalidad, a la desesperación de la derecha que existe. Hay un germen autoritario dentro de este sector. Recién nos llega un comunicado dando cuenta de que sufrió un atentado el alcalde Recoleta de Rancagua. Y eso es parte también de una política permanente del terror, de hostigamiento. No por nada aparece liderando las encuestas. Lo persiguieron ayer en su vehículo como 20 minutos, ¿eh? Exactamente, por lo tanto, o sea, es parte de este clima enrarecido. O sea, recordemos que antes de que asuma, mira, de formación profesional, soy profesor de historia, antes de que asuma Salvador Allende, la primera magistratura, fue asesinado el comandante en jefe del ejército. Y esta es una cuestión que está ahí, está colocada, es parte de la historia y es también una conducta permanente. Mira, y atendiendo a tu pregunta, cuando tú señalas que este estallido social 2.0, mira, si al 18 de octubre la acumulación de fuerza, la acumulación de malestar, de indignación en amplios sectores de la sociedad chilena que se expresó mayoritariamente en las calles,
Hoy día hay que sumar otros elementos que son la cesantía y el hambre. Y ahí estamos hablando de desesperación, no es solamente gente que salga de sus casas a protestar por el modelo porque le parece incorrecto el neoliberalismo en Chile, es decir, porque está experimentando lo que es un modelo económico y social que se fundamenta en la desigualdad y en la corrupción. El pueblo tiene absolutamente todo el derecho a expresarse, el pueblo tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a manifestarse, aunque sea en un momento tan complejo como el que está viviendo Santiago y las grandes ciudades de Chile que se encuentran en cuarentena. Pero cuando te encuentras en la casa sin luz, sin gas, sin agua y sin alimentación, ¿qué otra alternativa queda? La movilización social no ha hecho otra cosa que limpiar un poco el espectro de la política y forzar a los actores políticos hoy día presentes en el Congreso Nacional a actuar. Y en ese sentido la oposición, a pesar de las dificultades, de las divisiones, ha jugado un punto importante también al crear cuñas en la derecha, independientemente de la constitucionalidad o no de muchos proyectos de ley que son urgentes y necesarios el día de hoy, debido a la ineficacia del gobierno en las políticas públicas que presenta, se le ha corrido el cerco al gobierno. La movilización va a apoyar cualquier iniciativa en esta materia, pero sí lo que hay que decir más allá de el trámite parlamentario, de los tiempos, de las urgencias que eventualmente pueda poner el Ejecutivo a los proyectos de ley, hoy día urge actuar rápido con lo que está sucediendo. Uno no quiere más muertos, ya sea por la enfermedad o por la represión, hoy día uno no quiere más enfermos, y eso es importante hacerlo notar. Pero aquí los únicos responsables respecto a los muertos por enfermedad o eventuales futuras represiones a la movilización es Sebastián Piñera y su gobierno. Muy bien. La verdad es que nosotros dijimos al partir que hoy íbamos a tener más tiempo para profundizar en el análisis y el programa se fue volando. Se nos acabó el tiempo también. Agradecemos enormemente la participación de nuestro compañero Sebastián Aranda por darse una vuelta por estas pistas nuevamente, no se nos pierda. Así también como la participación siempre oportuna de nuestros panelistas estables, don Dalibor Eterovich y Fernando Bamonde. Nosotros los dejamos invitados entonces para el viernes con la participación también en nuestro panel de José Luis Córdoba para una nueva edición de Primera Línea aquí en Nuevo Mundo Patagonia. Chao y nos vemos el viernes. Chao a todos.